Este chico, a sus 19 años, asesinó a un hombre en situación de calle que estaba durmiendo por donde él iba pasando, y sus padres se dieron cuenta de una manera muy horrible. Todo esto ocurrió en Colorado. En febrero del 2021, los papás de Brian cuentan que él siempre había tenido gustos por temas relacionados con la muerte y el crimen, pero ellos creían que solamente estaba estudiando, queriendo dedicarse a la rama forense, hasta que un día Brian salió de la casa y su madre, como todos los días realizaba el aseo, aprovechó para entrar a su cuarto y limpiarlo, ya que él nunca permitía que entraran a su cuarto a realizar esa limpieza. Abrió el closet y encontró un contenedor algo extraño que tenía unas bolsas de basura. Extrañada se acercó y vio que una de ellas tenía larvas, y de inmediato la llevó al fregadero de la cocina. Abrió la bolsa para ver qué es lo que contenía y nunca se imaginó lo que encontraría: una cabeza humana. Se quedó en shock y le llamó rápidamente al papá de Brian, quien en ese momento se encontraba fuera de casa recogiendo a su segundo hijo. Cuando llegó su papá, tapó la bolsa con una toalla. Además de eso, todavía quedaba otra bolsa más en el contenedor. Decidieron llamar a Brian y decirle que volviera de inmediato a casa, con la excusa de que tenía a su hermano clases de manejo y necesitaban el auto. Un rato después, al ver que Brian llegaba a la casa y sabiendo que lo podrían retener, su mamá salió al jardín para llamar al 911 y pedir que de inmediato llamaran a la policía, contándole todo lo que habían encontrado. Hi, there is an emergency. I found something in the closet. You're not going to find the dog. I think it's a human food. ¿It's a what? I think it's a human food. Cuando la policía llegó, Brian se mostró cooperativo. Okay, so parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. El policía se dirigió en donde los padres ya habían puesto ambas bolsas para corroborar el hallazgo. Se llevaron a Brian y ni siquiera tuvieron que esforzarse por lo cooperativo que se encontraba. En los interrogatorios, así continuó. En el interrogatorio su papá contó que ya tenía un mal presentimiento. Días antes, su papá había encontrado un cuchillo y una cartera con credenciales de un hombre en el auto que usaba. Él le preguntó que quién era y Brian le contestó que la había encontrado tirada y planeaba devolverla al dueño. Además, el papá no se quedó con la duda y llamó a una empresa de una de las credenciales del hombre, ya que el dueño parecía que trabajaba en ese lugar. Al llamar, dijo que se había encontrado la cartera de un hombre y que si trabajaba ahí, a lo que le respondieron que sí, pero que no se había presentado la noche anterior. A pesar de la insistencia de su papá, Brian siguió negando en conocer al hombre y continuó con la historia de que la cartera se la había encontrado tirada. El padre, también, encontró sangre en la defensa del auto. Sabía que algo estaba mal, pero dijo que quiso creerle a su hijo. Su mamá contó que siempre fue un niño con problemas de conducta, pero no imaginaba que a tal grado. La escuela mencionó que los padres parecían no preocuparse lo suficiente por el comportamiento de su hijo que llamaba la atención. Una amiga de su madre, que no era para tanto que no se preocupara, sino que creía que la escuela estaba más bien ensañada con su hijo. El papá de Brian le mencionó lo de la sangre en el auto a la mamá. Ella le preguntó a Brian que de qué se trataba, y Brian le contestó que él no sabía, que seguramente era sangre falsa de un bote que se le había caído, pues había tomado clases de efectos especiales el verano pasado. Really? Yeah, did you get hurt? No. Are you sure you don't have any injuries? No, I'm fine. There's blood on it? We're not sure. We're not sure. It's a red, something red It- underneath the license plate. Similar blood stain. Oh, no. All right, but you're not injured. You don't have any cuts, No, I don't know what would cause blood or whatever is on the bumper. but you're not injured. No, I'm not injured. Así que el hallazgo sí lo sorprendió, pero de repente todos los puntos se conectaron. Como mencioné, Brian siempre se mostró cooperativo en el interrogatorio. Contó todo con lujo de detalle e incluso se mostró emocionado al revivir la escena del crimen. Is it okay if I do a demonstration? Oh, yeah. This is him. I was straddled on top of him like this. Okay. And he couldn't fight back. It was actually surprisingly easy. I was barely breaking a sweat. I thought, oh, this guy, he's going to be tough. But no, it was actually surprisingly easy. And during the time, I was growling and making animalistic noises.
Contó que ya tenía el deseo de cometer ese crimen, así que llevaba alrededor de 6 meses planeándolo. Dijo que buscaba justamente a alguien en una situación vulnerable, ya que consideraba que nadie se preocuparía por esa persona. Mencionó que aproximadamente cada 2 semanas manejaba de noche, buscando a alguien que pudiera ser su víctima, hasta que en una de estas salidas, mientras conducía debajo de un puente, encontró dormido a Warren, quien lamentablemente terminó siendo apuñalado por Brian. Planeaba dejarlo todo ahí, pero le preocupó que la policía pudiera encontrar fibras de su ropa, por lo que tomó la decisión de esconder los restos en distintas partes, la mayoría cerca de donde cometió el crimen. También comentó que ya tenía un historial de maltrato animal y que tenía ideación homicida constante. Le preguntaron que se había compartido esas ideas con sus padres, y mencionó que sí, pero que lo decía a manera de broma. Cabe mencionar que intentó deshacerse de la evidencia antes del descubrimiento de sus padres. Brian hundió su auto en un río. A pesar de eso, ya en el interrogatorio, contando todo detalladamente su plan, parece que no ocultó prácticamente nada. Gracias a sus relatos tan detallados y los testimonios de amigos y familiares, la policía se enteró que Brian aspiraba a ser un asesino serial famoso. So, because I mean, Murray going to jail for 15 years probably. I have no idea. Because We're at the beginning. it's murder. I mean, I'm going to jail for 20 probably, but so I figured, why fight it? Okay. Al principio del interrogatorio, Brian creía que le darían solo 15 a 20 años de prisión. Tal vez por eso colaboró tanto. Pero en febrero del año pasado, 2 años después del crimen, con 21 años de edad, fue encontrado culpable y condenado al resto de su vida en una prisión, más 13 años y 5 meses sin libertad condicional.